Buenas noches al auditorio. Bienvenidos a las reuniones académicas del Servicio de Cirugía Oncológica de Salud La Libertad. El día de hoy el tema es linfadenectomía en el cáncer de ovario, ¿no?, que estará a cargo del residente de Ginecología General, el doctor José Peña León. El tema que hemos seleccionado es de actualidad, ya que, por ejemplo, la idea preconcebida que tenemos muchos de los oncólogos es que supuestamente el tratamiento del cáncer es locorregional, significa la extirpación del tumor primario, en este caso del ovario, un tumor de ovario, más la disección ganglionar. Pero estos conceptos varían mucho cuando se trata de un cáncer precoz y un cáncer avanzado, que es lo que el doctor va a exponer. Entonces, doctor José Peña, le dejo a cargo de la exposición y tiene aproximadamente 45 minutos para la exposición. Continúe. Gracias, doctor Edgar. Buenas noches. Continuando con lo que es las actividades académicas, primero vamos a iniciar, para poder entender lo que es el cáncer de ovario, vamos a abordar lo que es la parte embriológica, ¿no? El desarrollo gonadal se inicia en la tercera semana con la diferenciación, bueno, con el nacimiento y diferenciación de las células germinales primordiales en la pared del saco vitelino, ¿ya? Que posteriormente estas van a migrar. Este nacimiento y diferenciación se produce en la tercera semana. En la cuarta semana se va a producir el viaje o migración de estas células germinales a las gónadas primitivas. El viaje se va a producir a través de las células germinales, a través del intestino posterior o el mesenterio y llegar a las crestas genitales. Este viaje, para llegar a la cresta genital, se va a dar en la quinta semana. Bien, en esta imagen observamos de manera más amplia lo que es las células germinativas primordiales que van a ascender, perdón, que van a migrar ¿ya? A través de las lantoides, llegar al intestino posterior, pasa por el mesenterio y llega a las crestas gonadales. Bien, digamos, en esta imagen tenemos lo que es un ovario, un futuro ovario, ¿no? Donde se va a apreciar de manera principal lo que es el epitelio superficial del ovario y el estroma ovárico. Observamos dentro del estroma ovárico la presencia de la célula intersticial de Leydig, ¿ya? Y la migración de esta célula germinativa primordial. Ahora, esta célula germinativa primordial tiene una carga energética positiva de XX, carga femenina XX, lo cual va a hacer de que se formen los cordones sexuales primitivos. Ahora, de los cordones sexuales primitivos tenemos dos, lo que son los cordones medulares y los cordones corticales. Ahora, esta misma célula germinal primordial va a hacer que los cordones medulares se degeneren. ¿Ya? Se degeneren y solo queden los cordones corticales. A la vez, la célula germinativa primordial se va a introducir entre los cordones corticales y superficial, con la finalidad de envolver. Entonces, todo esto último que acabo de mencionar, sabemos que las células germinativas primordiales inducen a la diferenciación de cordones corticales y la carga genética femenina que es XX. De igual manera acá, degeneración de cordones medulares, desarrollo de cordones corticales. Observamos acá tanto los cordones corticales como los cordones medulares, ¿no? La degeneración de los cordones medulares y los cordones corticales. En este diagrama ya observamos ya el envolvimiento ya de la célula germinativa primordial por los cordones corticales, que se separan del epitelio superficial del ovario. Al cuarto mes encontramos lo que son los ovocitos primarios en la profase, ¿ya? También observamos los ovogonios y células epiteliales planas. De igual manera en el séptimo mes y en el recién nacido ya se encuentra lo que es el ovocito primario en reposo. Bien, lo que son, para hablar de lo que es cáncer netamente, los orígenes de los tumores ováricos son de tres estirpes.
tumores del epitelio, de las células germinales y de los cordones sexuales y estroma, ¿no? En esta imagen tenemos la clasificación histológica de lo que es el cáncer primario de ovario. Mencioné las 3 estirpes, pero cada uno tiene un tipo histológico. En lo que es el epitelio superficial tenemos los tumores serosos, los tumores de células claras, los endometrioides, los mucinosos y de células transicionales. Pero a la vez cuentan con un tipo que es el carcinoma, el cual está tanto de alto grado como de bajo grado. Y de los tumores de cordones sexuales tenemos los tumores de la granulosa, los fibromas, las fibrotecomas, los tecomas, y también los tumores de células de Sertoli. De igual manera, los tumores de células germinales está el teratoma, el maduro, que es el más frecuente, y el de germinoma, y entre otros. Bien, la clasificación o el estadiaje, mejor dicho, está básicamente con la clasificación FIGO y TNM. En este no voy a mencionar todo el estadiaje, voy a mencionar principalmente lo que es en cuanto a la aparición de los ganglios linfáticos retroperitoneales positivos, se va a estadiar, en este caso, va a tomar el sobrenombre de 3A1, ¿no? Y el 3A1I, que es la metástasis hasta las 10 milímetros en su dimensión mayor, y 3A1II, la metástasis mayor de 10 milímetros en su dimensión mayor. Ahora, tenemos lo que es el estado ganglionar regional, representado por lo que es la letra N, donde encontramos los ganglios linfáticos tanto pélvicos como abdominales. Y de los pélvicos estamos los ganglios, el ganglio, los ilíacos internos o el hipogástrico, los obturadores, los ganglios ilíacos externos y los ganglios ilíacos comunes. Y abdominales encontramos los ganglios paraórticos, ¿no? Cirugía en cáncer de ovario, cáncer precoz, en estadiaje de ovario. El cáncer avanzado es el 2B y el 4. Ahora, menciona que se estima que cerca del 70% de los casos se presenta como estadio clínico 3C o 4. Esto se debe básicamente, ¿por qué? Porque en los diagnósticos de todo tipo del cáncer de ovario siempre se diagnostican en fases avanzadas, pese a la pese a el avance tecnológico de la medicina peruana, ya sea a base de ecografía, resonancia, tomografías, el 70% siempre se va a encontrar en fases avanzadas. En esta exposición, y tenemos lo que es la guía, que es la NCCN, una guía clínica que menciona de que dos cosas menciona. En aquellos pacientes, ¿ya? En aquellos pacientes que se le ha diagnosticado un cáncer de ovario epitelial invasivo, pero que está aparentemente confinado dentro del ovario, dentro de la pelvis, la disección de los ganglios linfáticos paraórticos debe realizarse extrayendo el tejido ganglionar de la vena cava y la aorta bilateralmente hasta al menos al nivel de la arteria mesentérica inferior. Y de preferencia hasta llegar a la arteria renal, ¿no? De la arteria renal izquierda. Pero ¿qué pasa cuando el cáncer de ovario epitelial invasivo se diagnostica? Envuelve lo que es la pelvis, pero también lo que es el abdomen, es decir, afecta a los ganglios paraórticos. Menciona que la linfadectomía se realiza solo cuando se sospecha de aumento del tamaño ganglionar o si este está en un estadio 3, ¿no? Y donde se va a realizar la disección de este ganglionar bilateral y paraórtica, ¿no? Muy bien. Acá menciona la arteria mesentérica inferior. Mencionan que es un límite anatómico que no tiene importancia en la ginecología, salvo la conveniencia. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la vía de drenaje del cáncer de ovario, según Lansen en el Índice. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Todo básicamente está representado en lo que es el drenaje linfático. ¿Y cómo se hace y cómo se produce el drenaje linfático? Básicamente por 3 principales rutas. La principal ruta, que es la primera, consiste de 6 a 8 vasos linfáticos que acompañan a los vasos sanguíneos del ovario. Pongamos, ¿no?
Se encuentra acá lo que es el útero y el ovario, en el lado derecho. El ovario va a drenar, el ovario, perdón, las venas ováricas van a drenar en lo que es la cara anterior de la vena cava inferior y entre la vena cava inferior y lo que es la aorta. Muy diferente lo que es el lado izquierdo. Este drena en lo que es en la aorta y en los vasos renales, es decir, en la parte izquierda. Entonces, se observa acá lo que es la arteria mesentérica. La arteria mesentérica inferior que no tiene, bueno, que no hay ningún tipo de drenaje a ese nivel. Siendo esta la primera vía que acabo de mencionar, la ruta considerada la más importante. Tenemos otras rutas más, que es la segunda, que va del ligamento ancho hacia los ganglios obturadores, y la tercera, pero no tan mencionada y no tan significativa, que va del ligamento redondo hasta los ganglios linfáticos externos y inguinales. Bueno, estos son los reparos anatómicos de la linfadectomía pélvica. Bien, entramos a lo que es la linfadectomía sistemática. En esta imagen se aprecia una guía laparoscópica. ¿Por qué realizar la linfadectomía y por qué no? ¿Por qué sí? Porque en relación al pronóstico, mejora la adyuvancia, en relación a la terapéutica, y ¿por qué no? Porque produce muerte, morbilidades, aumenta las morbilidades, las infecciones, los linfocitos de miembros inferiores, el edema es irreversible, complicaciones perioperatorias, aumenta los días y costo y tiempo de hospitalización. Entonces, vamos a hablar acá sobre el cáncer precoz y el cáncer avanzado, la linfadectomía en cáncer precoz y en cáncer avanzado. Ya mencioné al principio el cáncer precoz en estadio 1 a 2A, ¿ya? Hay que recordar que tenemos las tres estirpes, que es el tumor de ovario de epitelio superficial inicial. ¿Por qué sí realizar la linfadectomía? Porque en el 30% de los aparentes estadios 1 y 2 van a cambiar a un estadio 3, abarcando lo que son los ganglios retroperitoneales y del abdomen superior. Porque en el 90% de las metástasis linfáticas miden menos de 10 milímetros y la exactitud del screening es un factor independiente de sobrevida global y de sobrevida de libre progresión. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos un buen estadiaje, un buen tamizaje, tanto la sobrevida global como la sobrevida de libre progresión va a ser alta, elevada. Bien, en este artículo, en el año 2003, se ponen dos grupos, tanto el ICON 1 como el ACTION. El ICON 1 es un ensayo colaborativo internacional de neoplasia de ovario, y el ACTION es una quimioterapia adyuvante en neoplasias de ovario. Entonces, cada grupo tiene sus criterios de inclusión. El ICON 1, que tiene criterio de inclusión del carcinoma de ovario de origen epitelial, confirmado histológicamente, y no enfermedad maligna previa, que no haya recibido radioterapia o quimioterapia previa. Ahora, la diferencia del ICON 1 y el ACTION es que el ACTION tiene es un grupo mucho más detallado, mucho más específico. Mencionan 1A, 1B, de grado 2 y grado 3. Todos los estadios 1C y 2A, y específicamente de un tipo de cáncer epitelial de células claras de ovario de estadio 1 a 2A. Ahora, estos dos grupos tienen una sola dirección o un solo objetivo, ¿ya? Ambos grupos, a todos se les hace estadiaje quirúrgico. El Action 1 se le hace estadificación completa y estadificación incompleta. ¿Qué significa estadificación completa? Que se le va a hacer una disección ganglionar completa. Y la estadificación incompleta es aquellos que no se les realiza disección. Ahora, los datos, en este caso, en el ICON 1 no se han encontrado, ¿ya? Lamentablemente, pero mencionan, este reporte menciona que a estos dos grupos se les aleatoriza, ¿ya? Para ver que a los pacientes los llevamos a observación o a quimioterapia adyuvante. ¿Y qué encuentran?
que en relación a la quimioterapia adyuvante, ¿ya? La sobrevida global aumenta. Y en la quimioterapia, la quimioterapia adyuvante también mejora la sobrevida de libre recurrencia, a diferencia de los pacientes que se encuentran en observación. Entonces, decimos que en el ICON 1 no se realizaron un análisis de subgrupos separado de la estratificación completa porque no se recopiló información sobre la estratificación quirúrgica en este ensayo. El ACTION, aproximadamente un tercio de los pacientes, menciona ahí la cantidad que es de 151, se había estratificado de manera óptima y 2/3 no. Ahora, entre los pacientes del grupo de observación, ¿ya? La estratificación óptima se asoció con una mejora estadísticamente significativa en relación a la sobrevida global y la libre recurrencia. La estratificación sistemática que fueron a observación tuvieron una misma sobrevida global que la quimioterapia. Ahora, el ACTION, esta publicación se realizó en el 2003 y el ACTION tuvo una actualización en lo que es en el 2010, ¿ya? En la actualización en el 2010, con un grupo de observación. ¿Y qué menciona? Que la sobrevida global en aquellos pacientes que se les realiza la linfadectomía, es decir, la linfadectomía sistemática, la sobrevida global es en un 89%, y a diferencia en aquellos pacientes que no se realiza la linfadectomía, que es en un 71%. Entonces, ¿qué se concluye? Que la linfadectomía en tumores ovarios de epitelio superficial está indicada, ¿no? Está comprobándose. Ahora, este otro artículo que se produjo, que lo publica los artículos de oncología ginecológica en el año 2011, habla sobre la metástasis de los ganglios linfáticos en estadios tempranos, tanto 1 como 2 del cáncer de ovario, donde es un estudio grande de 14 estudios de 1.247 pacientes en estadio 1 y 2, que concluyen que el 14% de estos pacientes tuvieron ganglios linfáticos positivos y el 50% solo paraórticos, el 20% solo pélvicos y el 30% ambos. Y el 14% ¿Aló, José? Unos problemas de conexión, ya se conectará. Ya. Mencionaba que en este artículo publicado en el 2011 sobre lo que es la metástasis de los nodos linfáticos en estadios de cáncer de ovario 1 y 2, se produjo 14 estudios de 1.247 pacientes, tanto en estadio 1 y 2, valga la redundancia, donde se encuentra que el 14% de los ganglios linfáticos fueron positivos, el 50% solo paraórticos, el 20% solo pélvicos y el 30% ambos. Y el 14% de las metástasis pélvicas contralaterales. Había mencionado que si encontramos un cáncer de ovario en el lado derecho, el 14% puede ser metástasis contralateral, es decir, al lado izquierdo. Y por lo tanto, esto comprueba de que sí se le debe hacer a estos pacientes linfadectomía sistémica, bilateral, pélvica y paraórtica. De igual manera, en este artículo de la revista europea de cáncer, que fue realizado en Holanda, en estadios sobre el carcinoma epitelial de ovario, en estadio 1, 2A, 3A y 3A1, en un número de 3.658
donde se observa que la mitad, casi 50%, se le realizó linfadenectomía, y en los cuales se comprueba que la sobrevida global de estos pacientes con disección de ganglios linfáticos, incluido aquellos que se hicieron metástasis, fue significativamente mejor que la de los pacientes sin disección. Ahora, otro dato importante y muy llamativo es la correlación positiva entre el número de ganglios resecados y la sobrevida global. 10 a más ganglios linfáticos resecados muestran una mejor sobrevida independiente del uso de quimioterapia. Como conclusión tenemos que al menos 10 ganglios, pero es preferible realizar disección de 20 ganglios, ¿no? Y mencionan que la quimioterapia no parece aumentar la sobrevida en estos casos. Bien, el mismo artículo, pero acá le enfocan en 3 grupos, tanto en pacientes que reciben quimioterapia y no quimioterapia. En el primer grupo tenemos la disección de más de 10 ganglios, es decir, que se le realiza la linfadenectomía sistémica, pero que no reciben quimioterapia, versus aquellos pacientes que no se les realiza la linfadenectomía, pero que sí reciben quimioterapia. Entonces, ¿qué encontramos? En la línea continua, mencionan que la sobrevida global de estos pacientes que se les realiza la linfadenectomía y no quimioterapia es mucho mayor que en aquellos pacientes que no se les realiza la linfadenectomía. De estos 3 grupos, el más importante es el que acabo de mencionar. De los otros 2 grupos, mencionan en aquellos pacientes que sí se les realiza linfadenectomía, pero de igual manera que no reciben quimioterapia y aquellos que reciben quimioterapia, donde observamos que la sobrevida ya no hay mucha diferencia. Entonces es igual si recibe o no recibe. De igual manera en los pacientes de alto riesgo, ¿no? ¿Y qué concluye nuestro NCCN? La guía clínica del junio de su última actualización del 2020 menciona que se debe realizar una estratificación quirúrgica completa para descartar una enfermedad oculta en un estadio superior. Porque los datos arrojan que el 30% aproximadamente de los pacientes que en una cirugía subestadiados. Bien, continuamos con lo que son el epitelio superficial, pero si notamos en este artículo, en este estudio, mencionan los tipos histológicos, tanto el seroso, el endometrioide y el mucinoso. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, en este artículo se basa básicamente si se le realiza linfadenectomía o no linfadenectomía en los pacientes seroso, endometrioide y mucinoso de bajo o alto grado. ¿Ya? ¿Qué menciona el artículo? Este artículo se le realizó a 142 pacientes en el año 2018, en el mes de mayo. Mencionan que el tumor endometrioide de bajo grado fue de 1.7% en la metástasis. Y el mucinoso, igual, de 1.7%. Doctor, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Ah, ya, pensé que se había ido la línea. Y mencionan en la relación de alto grado, de los pacientes con alto grado, donde el porcentaje fue del tipo endometrioide de 5.1% y el mucinoso de 8.6%, donde encontramos que en los endometrioides se triplica la tasa de metástasis en estos pacientes y en el mucinoso aumenta 5 veces la tasa de metástasis, ¿no? Siendo una diferenciación estadísticamente significativa. Pero en estos es en endometrioide y mucinoso. Entonces, acá concluimos de que en estos pacientes, tanto endometrioide como mucinoso, se le debe realizar la linfadenectomía de alto grado. Igual, ¿no? En el tumor seroso de bajo grado, en este artículo, menciona o concluye
que la tasa de metástasis fue en un 2.9%. Estamos hablando del bajo grado, que fue en un 2.9%. Y en tanto el endometrioide mucinoso de bajo grado fue de 2.1% a 1.7%. Concluyendo que si no presenta patrones infiltrativos, no se justifica realizar la linfadenectomía en tumores serosos de bajo grado, endometrioide mucinoso de bajo grado. Bien, ahora pasamos a lo que es otro tipo histológico, que es los tumores de células claras, que es una enfermedad de bajo pronóstico, ¿no? Se realizan tres revisiones, tres artículos, donde mencionan, el primero es la prevalencia y el impacto pronóstico de la linfadenectomía en ganglios linfáticos con metástasis en estallaje temprano. Entonces, ¿qué arroja? Que el 4.5% de este estudio tuvieron ganglios positivos en pacientes que se les realizaron la linfadenectomía, ¿ya? Y que todos estos fueron sometidos a quimioterapia, teniendo una sobrevida de libre progresión de ganglios positivos del 87% y en aquellos de ganglios negativos del 88%. ¿No? Entonces mencionan que muchos autores señalan que los pacientes que presentan ganglios positivos van a tener una sobrevida más baja, a diferencia de los que no tienen ganglios positivos. En el siguiente artículo de 2017, igual, ¿no? Se va a obtener un 7% de ganglios positivos. ¿Y qué menciona la NCCN? El 2020 menciona que la linfadenectomía está recomendada. Entonces, en tumores de células claras, se realiza la linfadenectomía. Muy bien. En relación a los tumores de cordón sexuales y estromales, sale el interrogante que es linfadenectomía sistémica. Se realiza la linfadenectomía sistémica en este tipo de tumores, en general no se justifica. En el primero, el objetivo principal de este artículo es determinar el riesgo de metástasis a ganglios linfáticos de tumores de estroma de cordones sexuales, teniendo como característica de este tipo histológico el tumor de célula de la granulosa, donde arrojan que la recurrencia de ganglios positivos, es decir, en estos pacientes se le ha realizado la linfadenectomía y la recurrencia de ganglios positivos en tumores celulares de la granulosa es de 5%, es decir, es un porcentaje muy bajo de recurrencia. De igual manera, en aquellos pacientes que se les ha removido los ganglios linfáticos en la cirugía inicial, no se presentó ningún ganglio positivo. Ninguno presentó positividad. ¿Y qué concluyen? Que la metástasis ganglionar en este tipo de tumores son raras. Y el mecanismo inicial de metástasis es por extensión y hematógena. En el siguiente artículo, de igual manera, el objetivo de estas metástasis ganglionares en etapas tempranas de los tumores malignos no epiteliales. No encontrando, si observamos en este entonces, conclusión, no se recomienda realizar la linfadenectomía, ya sea pélvica o aórtica, o bien se puede hacer. Y en el último estudio, que fue en el año 2000, fueron aparentemente estadiados según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en estadios 1 y 2, mencionan que el 49.5%, es decir, de 572, es decir, cerca de la mitad de estos pacientes, se les hizo linfadenectomía y o muestreo ganglionar, teniendo como
resultado un 3.3% de ganglios positivos. Es decir, solamente 19 pacientes de estos pacientes salieron positivos. Y que la sobrevida global a 5 años, es decir, fue de 92.7% versus aquellos que no le hicieron linfanectomía. Entonces, ¿qué quiere decir? Le hagas o no le hagas linfanectomía, la sobrevida global va a ser, es igual, ¿no? Está por encima del 90%. De igual manera, en este artículo que está relacionado a la ¿qué menciona? Vemos dos grupos acá. El grupo de la Federación Internacional de Ginecología, que estadifica, ¿no? Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. En el estadio 1 menciona que la linfanectomía sin ganglios positivos, la sobrevida a 5 años, la sobrevida global a 5 años fue de un 90.4%. En el estadio tipo 2, que se le realizó la linfanectomía y de igual manera se le encontró ganglios negativos, la sobrevida fue de un 86.5%. Hay que darnos cuenta acá que el porcentaje de sobrevida global en 5 años es alta. ¿Ya? Y en estadio G3, que se le realizó la linfanectomía y se le encontró ganglios positivos, fue igual, por encima del 80%. Entonces, como conclusión, da que la metástasis a los ganglios linfáticos regionales en pacientes con tumor de cordón sexual y de estroma aparentemente es poco, cuando el estadio es temprano, ¿ya? Y que la linfanectomía no confirió un beneficio de supervivencia en este cohorte. Ya, en lo que es el tumores de células germinales, en el año 2014 se publicó este artículo sobre el consenso entre el grupo de cánceres ginecológicos en relación a los tumores de células germinales, dando con frecuencia ganglios positivos, por ejemplo, en el digerminoma en un 28%, y fuera de todo del digerminoma un 18%. Es decir, todos los que no son digerminoma hacen ganglios positivos hasta un 18%. Ahora, mencionan que la literatura menciona de que los tumores de células germinales son altamente quimiosensibles, es decir, responden a la quimioterapia. Por lo tanto, los que no son germinomas y los que no son teratomas inmaduros del tipo histológico G1 tienen mal pronóstico si es que no se les da quimioterapia. Ahora, para realizar la quimioterapia también se va a dar una selección de pacientes, porque hay pacientes, en este caso mujeres fértiles, donde una de las complicaciones de toxicidad es producirle un 18% de infertilidad, 1% de leucemia y 1% de lo que es síndrome neoplásico. Ahora, ¿qué pasa en el estadio quirúrgico tipo 1? Tanto en el digerminoma como en el teratoma inmaduro, tipo histológico G1. Que ellos se demuestra que, en este artículo demuestran que el porcentaje de recurrencia es 0, a diferencia de los que no son digerminoma y teratoma inmaduro, que el porcentaje de recurrencia es un 40%. Por lo tanto, en el digerminoma de etapa 1 y teratoma inmaduro de etapa 1, no dar quimioterapia. Y en aquellos pacientes que sí, perdón, que no son digerminoma y teratoma, sí se le debe dar a todos. Ahora, existen dos escuelas, la escuela americana y la escuela europea. La escuela en el año 2020 menciona que en niños y adolescentes con estadiaje temprano, en aquellos que se tiene que hacer en un estadiaje cirugía completa, se le puede hacer o no se le puede hacer. Esto depende básicamente de la fertilidad de la mujer, es decir, si quiere preservar su fertilidad. Pero si no se le quiere, si la paciente no quiere conservar su fertilidad, se le puede hacer estadiaje quirúrgico completo y posterior a esto mantenerlos en observación, es lo que está recomendado, sobre todo en pacientes con disgerminoma y teratoma inmaduro en estadio 1. Eso es lo que dice la NCCN.
Pero ¿qué menciona la literatura europea, o la ESMO, ¿no? Que mencionan que en aquellos pacientes con el estadio temprano no requieren quimioterapia adyuvante, porque el factor pronóstico es favorable. Y solo se le va a hacer la disección ganglionar si evidencian ganglios linfáticos anormales, ¿no? Que se pueden encontrar en exploración física o en los exámenes de tomografía o escáner temprano. Bien, este es un algoritmo representado por un autor que es el Harter. Habla sobre el manejo de los ganglios linfáticos en presunto cáncer de ovario temprano, lo cual menciona que el primer paso que tenemos que hacer es el estadio radiológico. Y el estadio radiológico está básicamente por tomografías, resonancias magnéticas, tanto de la pelvis, abdomen y tórax. Pero ¿qué encontramos? ¿Qué pasa si encontramos en no encontramos ningún ganglio linfático positivo? Entonces pasamos al siguiente paso, ¿no? Hacemos el estadiaje peritoneal quirúrgico, incluyendo evaluación del estado ganglionar. Entonces, ¿cómo se realiza este estadiaje peritoneal quirúrgico? Se realiza una cirugía, debe abrirse completamente el espacio retroperitoneal desde la pelvis hasta los vasos renales, ¿no? Ahora, clínicamente no encontramos ganglios positivos. Entonces ahí vamos a la pregunta, incidencia del metástasis ganglionar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver si tanto el mucinoso expansible o mucinoso de bajo grado o endometrioide de bajo grado. Si nosotros encontramos estos dos tipos de tumores de bajo grado, no debemos realizarle la linfadectomía. Y pero si encontramos en todos los tumores, menos estos dos, debemos realizar la linfadectomía sistémica, pélvica y paraóptica. Y posterior a eso, de realizar lo que es el tratamiento, ¿no? Ya cada estadio, cada tipo de estadio tiene un tratamiento específico. Bien, hace rato mencioné en este de acá lo que es el autor de este algoritmo que es Harter. Nació una pregunta en donde que se formula de la siguiente manera, ¿no? Cuando tenemos un tumor de ovario, que obviamente no hacemos, una biopsia preoperatoria, y le enviamos a congelación, la congelación nos puede arrojar tumores mucinosos o endometroides, pero es muy difícil decir el grado, si es alto o bajo, ya que si es bajo podemos omitir la linfadectomía, en este caso no lo sabemos. Entonces sale la interrogante, ¿cómo manejar este punto? Precisamente para evitar realizar una linfadectomía necesaria, ¿le ayuda la congelación? Entonces lo que se le formuló esta pregunta a este autor y el 7 de septiembre de este año nos respondió. Mencionan que él es consciente, sabe de este problema, pero menciona de que este problema debe ser discutido, debe discutirse con la paciente previamente y que eh, tenemos que tener en cuenta el resultado del tipo de congelación, si es de manera clara o no clara. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dentro del acto quirúrgico, dentro de la cirugía, si encontramos a un cáncer de ovario, ¿no? Y lo mandamos a congelación, entonces mandamos tumor a anatomía patológica, el patólogo tiene que informarnos que nos deben informar si es tanto mucinoso, tanto de alto grado, perdón, mucinoso endometrioide tanto de alto grado como de bajo grado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa mucho saber si es de bajo grado, porque si es de bajo grado, no le hacemos linfadectomía. A diferencia de que si sería de alto grado, en los cuales sí tenemos que realizarle la linfadectomía. Muy bien.
hasta este momento hemos abordado todo lo que es el cáncer precoz. Tenemos ahora lo que es el cáncer avanzado, que es a partir del 2B al estadiaje 4. Y Harte, de igual manera, lanza un artículo en el año 2019, ¿no? Basado en la publicación Layo. Este artículo Layo, que menciona que la cirugía inicial que apunta a la resección macroscópica completa es el objeto en pacientes con cáncer de ovario primario avanzado. Bueno, esto ya, en los cuales tiene criterios de inclusión principales, que son de sospecha o de confirmación de diagnóstico de cáncer epitelial avanzado, estadio 2B a 4, buen estado funcional, una edad de 18 a 35 años, pacientes que no hayan recibido quimioterapia, que no hayan tenido disección capilar previa y que la resección macroscópica sea completa si posible. Y el punto final primario es la sobrevida global y la sobrevida de libre de progresión, teniendo como criterio de inclusión, como mencioné, el cáncer epitelial de ovario, el estallaje fijo 2B a 4, resección completa macroscópica para la familia. Entonces, el meollo de este artículo es el siguiente. ¿Qué menciona? Que la linfadenectomía, en aquellos pacientes que se le realiza la linfadenectomía y en aquellos pacientes que no se les realiza la linfadenectomía, en aquellos pacientes que sí se les realiza la linfadenectomía, tienen una mayor duración de cirugía, una mayor pérdida sanguínea, una mayor tasa de transfusiones y un mayor ingreso en unidad de cuidados intensivos y en unidad de cuidados intermedios, a diferencia de aquellos pacientes en los que no se realiza la linfadenectomía, teniendo una estadificación significativa, ¿no? Bien, en esta diapositiva se observan los dos grupos, ¿no? La sobrevida libre de progresión como la sobrevida global la sobrevida global de los pacientes, ¿no? Teniendo como mediana en la sobrevida de libre progresión 25 meses y de sobrevida global 67.2 meses. Bien, estas imágenes, el punto final de primaria de sobrevida global, que es cómo se explique, cómo se representa. Tenemos a aquellos pacientes en los cuales se les realiza la linfadenectomía y en aquellos pacientes que no se les realiza la linfadenectomía, encontrando una sobrevida global de 65 meses en aquellos que sí se les realiza la linfadenectomía y de 69 meses en aquellos pacientes que no se les realiza la linfadenectomía. Es decir, no hay mucha diferenciación, ¿verdad? De igual manera, la sobrevida de libre progresión en ambos es igual. De 25. ¿Qué podríamos concluir acá? ¿Para qué realizar la linfadenectomía de estos pacientes si va a aumentar la morbilidad? Es decir, van a tener más ingresos a UCI, vamos a realizar más tasas más transfusiones sanguíneas, el tiempo operatorio se va a alargar. Entonces, de aquellos que no... Ahí está, las complicaciones de la linfadenectomía es de 12.4%, la mortalidad de 60 días es de 3.1% en aquellos que tienen linfadenectomía, de aquellos que no tienen la linfadenectomía. Entonces, ¿qué concluye el AIO? Concluye que los pacientes con cáncer de ovario avanzado y ganglios clínicamente negativos, a quienes se les realiza resección completa intraabdominal y la linfadenectomía pélvica sistémica y paraórtica, no mejora, ojo, no mejora ni la sobrevida global ni la sobrevida de libre progresión. ¿No? Conclusión de esta revisión, que es que la linfadenectomía sistémica pélvica y paraórtica en pacientes con cáncer de ovario avanzado que se sometieron a la resección macroscópica tienen que aquellos pacientes que se sometieron a la linfadenectomía sistémica pélvica tuvieron una mayor incidencia de complicaciones postoperatorias. Eso es el resumen de este artículo, ¿no?
Esperemos los resultados del ensayo de Carajo, que vamos a mencionar en un ratito. Entonces, sale otro artículo en el año 2019, donde concluyen que en conjunto debe quedar claro que la cirugía citorreductora en el cáncer de ovario avanzado debe limitarse solamente en aquellos pacientes con enfermedad macroscópica, y que la resección de órganos o tejidos que se presume que contienen tumores microscópicos no es beneficiosa en la enfermedad de estadio avanzado. Ahora, este estudio de Coraco es un estudio que se le va a realizar de 450 participantes, pero que recién se va a completar en diciembre del 2022, ¿no? Donde van a incluir acá a los pacientes que se le va a hacer una linfadenectomía experimental, y aquellos que no se le va a dar, que no se le va a hacer intervención quirúrgica, en este caso la linfadenectomía. Bien, tenemos otro artículo que fue publicado en el 2019 sobre el valor terapéutico y en relación a la linfadenectomía selectiva en la cirugía citorreductora de intervalo en estadios 3C y 4 de cáncer de ovario epitelial. Acá encontramos tres grupos: en aquellos pacientes que se le hace la linfadenectomía selectiva, en aquellos pacientes que se le hace la linfadenectomía sistémica y en aquellos pacientes que no se le realiza la linfadenectomía, encontrando dos parámetros o dos grupos, por llamarlo así otra vez. El primer grupo de progresión, de sobrevida de libre progresión, y el grupo de sobrevida global, donde incluyen a los pacientes de sobrevida global en aquellos pacientes que se le ha hecho la cirugía de cáncer de ovario pero que dejaron una enfermedad, y a los pacientes que se le hizo cirugía se lo operó de cáncer de ovario y que no dejaban enfermedad. Esos dos subgrupos están incluidos en el grupo de sobrevida global. Y a diferencia de la sobrevida, el grupo de sobrevida de libre progresión, solamente están incluidos en aquellos pacientes que se les realiza la cirugía y que aparentemente no dejaron enfermedad, donde concluyen que la linfadenectomía selectiva aumenta la sobrevida de libre progresión. ¿Y quiere decir la linfadenectomía selectiva? Menciona de que es, por ejemplo, en el intraoperatorio encontramos un ganglio macroscópico o anormal, esa se debe diseccionar. Y si no encuentras más, no debe de hacerle, no debe, no. Muy diferente a lo que es la linfadenectomía sistémica. Eso sí tiene que sacar todo lo que es el volumen o disecar todos los ganglios. Muy bien, como conclusión, en pacientes con metástasis sospechosas en ganglios linfáticos, tanto pélvicos y paraórticos, en el momento del diagnóstico inicial que finalmente se resolvieron después de la quimioterapia neoadyuvante y que fue registrado en la reevaluación de las imágenes, la linfadenectomía selectiva con cirugía citorreductora de intervalo puede estar asociada con una sobrevida libre de progresión más prolongada. Es decir, lo que había explicado anteriormente, que la linfadenectomía selectiva con cirugía citorreductora de intervalo está asociada a una mayor sobrevida libre de progresión. Además, la linfadenectomía selectiva puede proporcionar un riesgo menor de linfedema en miembros inferiores. De igual manera, este es un algoritmo en lo que es el cáncer avanzado o 4, también fue propuesto por Harter, que menciona, ¿no?, que en la cirugía primaria, si encontramos en la cirugía primaria una enfermedad residual de mayor a 1 centímetro, no debemos realizar la linfadenectomía. Pero si se encuentra una enfermedad residual de 1 a 10 milímetros, solo se va a hacer la resección de ganglios linfáticos en aquellos mayores a 1 centímetro. Pero ¿qué pasa si se le había hecho una resección completa? Entonces, en este caso, solamente se le va a hacer la resección de ganglios linfáticos en aquellos pacientes que se encuentren nódulos sospechosos. De igual manera,
en relación a la cirugía por citorreducción de intervalo, en aquellos pacientes que se encuentran en cualquier tipo de residuo, se le va a realizar, no se le realiza no se le realiza la linfanectomía. Y en aquellos pacientes que se realiza la citorreducción, la cirugía de citorreducción de intervalo, con una completa resección, en estos casos no se le, en estos casos se le va a hacer la resección, perdón, de ganglios de nódulos linfáticos en aquellos de igual manera que se encuentren sospechosos. Entonces, en resumen de todas las posiciones que vamos a dividir en dos, aquí en los pacientes que se le va a hacer la linfanectomía y aquí en los pacientes que no se le va a realizar la linfanectomía sistémica, de los cuales se concluye que en los tumores serosos de alto grado, los tumores diferenciados, de células claras, endometrioide de alto grado y mucinoso de alto grado, se les tiene que hacer la linfanectomía sistémica. Pero en pacientes con tumores de mucinoso, seroso y endometrioide de bajo grado, de los cordones sexuales y estoma, y tumores germinales, como el de germinoma y teratoma inmaduro, avanzados, no se le realiza la linfadenectomía. Gracias. Muy bien, doctor. ¿Puede dejar de compartir su pantalla? Eso es. Listo. A ver, vamos a ver. Bueno, solamente para resumir algo bien práctico de la exposición que hizo el doctor José. Para los cánceres de ovario precoces, ¿a qué le llamamos cáncer de ovario precoz? A aquellos tumores del ovario que pueden estar confinados al ovario mismo o la cavidad pélvica. Y dentro de eso, por ejemplo, si presentase implantes, presentase diseminación, lo hace hacia las trompas o hacia el útero, pero permanece en la cavidad pélvica. Y no se va, por ejemplo, a otros órganos pélvicos como es el recto o la vejiga. Hasta ahí es un concepto de un cáncer de ovario precoz, macroscópicamente hablando. ¿Qué es lo que vemos cuando operamos? Yo opero, abro a la paciente, veo el tumor de ovario, ya sea derecho o izquierdo, a veces son grandes masas, como hemos podido operar, y por lo tanto son grandes incisiones. Y si veo que no hay implantes, no hay ascitis, y esto es negativo, por ejemplo, ya podría considerarlo un cáncer precoz de ovario, por el momento. Entonces lo que le corresponde es una cirugía estadificadora, para ver, digamos, lo que los pacientes comúnmente llaman el grado. Con respecto a eso, ahora, el cáncer de ovario avanzado es aquel pues, que ya tiene implantes, ya sea al recto, a la vejiga o fuera de la cavidad pélvica, ¿no? Y va más allá de este. O sea, ya no me voy a explayar en ese tema. Lo que pasa es que el concepto novedoso de esta revisión que se acaba de hacer es que cuando es cáncer gástrico precoz, yo tengo que muchas veces realizar la linfadenectomía para evidenciar si no hay enfermedad microscópica o enfermedad metastásica a nivel de los ganglios, pero esto cambia de acuerdo al tipo histológico. O sea, yo tengo un tumor de ovario, pero ¿qué tumor de ovario es? ¿Es un tumor epitelial? ¿Es un tumor de cordones sexuales del estroma? ¿Es un tumor de células germinales? Y dentro de los tumores epiteliales, como se vio en la exposición, hay varias subclasificaciones. ¿Será un seroso? Si es un seroso de alto grado o bajo grado. ¿Es un epitelial? ¿Será un endometrioide de alto o bajo grado? Si es un mucinoso, etc. Entonces, el precoz, digamos, el gran obstáculo es precisamente que yo, por ejemplo, tengo un tumor de ovario y yo no le puedo hacer una biopsia si quiero hacerlo con intención curativa, porque los tumores de ovario son encapsulados. Si yo rompo la cápsula del ovario, ya cambió el estadio, ya pasa, no deja de ser un estadio 1A, por ejemplo, a ser un estadio 1C, se me ocurre. Y entonces hay que sacarlo, el tumor del ovario, y muchas veces lo mandamos a un procedimiento que se llama congelación, que significa que estando la paciente en sala de operaciones, estando abierta la cavidad abdominal, yo saco ese tumor,
lo mando a estudiar al patólogo y el patólogo en un promedio de 20 minutos o menos me tiene que decir más o menos si es una neoplasia. Primero, si es una neoplasia maligna o benigna, y segundo, si me puede dar el tipo histológico. Y muchas veces nos quedamos ahí. A veces, la última que hemos tenido, así el día lunes, que nos dijeron que era una neoplasia maligna epitelial de ovario, pero nada más, no me dijo si era endometrioide, no me dijo si era mucinoso, no me dijo si era un seroso de alto grado. Entonces, si queremos aplicar ese algoritmo que se presentó de Harter, Harter lo dice bien, doctor, es poco probable, o digamos, no es tan común que el patólogo me dé el tipo histológico. Y si me lo da, es más difícil que me diga el grado. Si me dice que es de alto grado, ¿no? Inmediatamente ese paciente va a la linfadenectomía, tengo que sacarle los ganglios. ¿Ya? Entonces, pero Harter bien lo había dicho, ¿no? Eso hay que conversar con la paciente. Señora, voy a sacar el tumor de ovario. Me va a vaciar, doctor, por la característica, digamos, el lenguaje que suele usar el paciente. Sí, voy a hacer un vaciamiento, pero déjeme ver los ganglios. Si la patóloga, la congelación, me indica, me es satisfactoria, yo inclusive puedo dejar los ganglios. Pero si no lo es, lo tengo que hacer necesariamente. Creo que ahí hay que trabajar bastante y no es un problema solamente de nivel local, a nivel nacional, es un problema a nivel internacional, la congelación y la precisión de esta. Obviamente se tiene que trabajar. Doctor, por acá creo que le he visto. Doctor Iván, buenas noches. Ahora sí, para hablar de cáncer de ovario avanzado, lo que llama mucho la atención es que en el cáncer de ovario avanzado, aquel que, por ejemplo, ya ha habido implantes fuera de la cavidad pélvica, por así decirlo, por mencionar un ejemplo, yo examino al paciente en sus tomografías. Veo que tomográficamente no tiene ganglios aumentados de tamaño, sospechosos de malignidad. Ingreso con la paciente a sala de operaciones. Y me doy con la sorpresa que no hay ganglios, ni siquiera clínicamente palpables, aumentados de tamaño, adenomegalias duras, pétreas, no lo hay. En ese contexto, el estudio Lyon, que es un estudio alemán, refiere que no se debe tocar los ganglios, no se debe hacer una linfadenectomía. Basta y sobra que tú saques el tumor y los implantes que pueden existir. Y con eso, tú haciendo esa resección completa, así los ganglios estén con metástasis, micrometástasis, la sobrevida no va a cambiar. Y es más, si yo le hago linfadenectomía, como bien dijo el doctor José Peña, hay mayor tiempo operatorio, mayor pérdida de sangre, mayor necesidad de transfusión y quizás mayor necesidad de uso de cuidados intermedios o intensivos. Entonces es innecesario. Entonces yo quiero quedarme con la idea que esto escapa mucho a los cánceres que nosotros vemos, al cáncer de mama, al cáncer de estómago. En cáncer de mama, si hay compromiso de ganglios, yo tengo que sacarlos. Si en cáncer de estómago, si hay compromiso de ganglios, yo tengo que sacarlos, pero en cáncer de ovario no. Entonces vemos que la historia natural de la enfermedad del cáncer de ovario es totalmente diferente. Ya lo están demostrando en el estudio, ahora hay que esperar el estudio del Caraco, que es un estudio francés, que trata de apoyar el estudio del alemán de Harter, ¿no? Y hasta el momento, yo no sé cómo están manejando, no sé si el doctor Iván estará activo su micrófono. Doctor Iván, no sé si puede compartirnos su audio, o quizás esté trabajando, no lo sé. Y veo a la doctora, así es. Entonces, por ejemplo, y esto es un mensaje para los oncólogos médicos. O sea que tampoco esperen que nosotros, cuando hagamos una cirugía citorreductora, saquemos los ganglios. ¿Ya? No hay necesidad de sacar los ganglios. El último estudio fue que lo acabo de mencionar también, en terapia neoadyuvante es así. Si en terapia, yo le hago terapia neoadyuvante, pasa cirugía de intervalo, yo le saco el tumor de los ovarios, lo saco los implantes. Si hago una resección completa de eso y los ganglios aparentemente están normales, tanto en los estudios de imágenes como en el intraoperatorio, ya no hay necesidad de hacer una estrategia ganglionar. Con eso basta y sobra. No hay beneficio en la sobrevida, ya lo demostró. La linfadenectomía sistemática significa que yo tengo que sacar los ganglios sí o sí, de manera parametrada.
La nefrectomía selectiva indica, no, solamente vas a sacar los ganglios que aparentemente en nuestro estudio de imágenes preoperatorios o en el intraoperatorio tú los encuentres. Si no, no lo haces. Y con eso la sobrevida es igual. Entonces, ya estamos viendo a una menor radicalidad de los cánceres de ovario, ¿no? Hace poco también hemos tenido una conversación, doctor, a esta paciente le hemos dado cisplatin, qué sé yo. Bueno, no me acuerdo el esquema que usan ahí. Eh, Ana Pablo debe saberlo mejor que yo. Y luego dijo, pero no le sacaron los ganglios, porque no había necesidad de sacarlos. ¿Cómo es eso? Porque no han estado aumentados de tamaño en el preoperatorio y en el intraoperatorio. ¿Qué? Pero el estadio, no, el estadio ya está. El estadio se hace antes del tratamiento, obviamente, de quimioterapia neoadyuvante. No sé si la doctora Lisset, que está con nosotros, qué tanta experiencia tienen para el manejo de radioterapia a nivel de los ganglios pélvicos y quizás paraórticos en cáncer de ovario. Buenas noches. Bueno, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bueno, mire, con respecto a lo que es radioterapia, nosotros antiguamente, estamos hablando antes de que hubiera lo que es la quimioterapia que utilizan en este caso para cánceres avanzados o no, o también cánceres de estadio clínico precoz, como es el carboplatino y paclitaxel, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de eso, la radioterapia, por ejemplo, se daba a toda la cavidad abdominal y pélvica. Y esto se hacía pues la radioterapia abdominal completa, ¿no? Claro, estamos hablando antes de que apareciera la quimioterapia, de los tratamientos quirúrgicos que ahora hacen, ¿no? Y, por ejemplo, antiguamente nosotros dábamos ese tipo de tratamiento que abarcaba la cavidad abdominal y pélvica y protegíamos los órganos de riesgo que nosotros protegemos, que es el hígado, el riñón. Eso fue en el pasado. Ahora, nosotros, por ejemplo, estamos viendo estudios que están tratando de dar a lo que son las adenopatías, ¿no? A nivel, por ejemplo, de los ganglios que estén afectados, como los paraórticos, pero ya se usan técnicas más avanzadas. Por ejemplo, aquí está que es una técnica avanzada en radioterapia, que son varias dosis, pero con alta cantidad de centigrays por dosis, por lo menos cinco fracciones de dosis, y, o se puede usar lo que es el IMRT, que es otra técnica que se puede hacer para abarcar estas zonas, ¿no? Pero que actualmente, si usted ha visto lo que es la NCCN, no menciona, todavía está en estudios estos tratamientos con radioterapia avanzada, porque la principal limitante que nosotros tenemos es la cavidad abdominal y pélvica, que no podemos pasar más de 45 grays, y además porque tenemos el intestino. Si es que nosotros vemos, antiguamente, antes de la quimioterapia, por ejemplo, se daba el tratamiento de radioterapia a toda la cavidad abdominal y pélvica, dañábamos el intestino, el hígado, el riñón, ¿no? A pesar de que se protegía, siempre habían complicaciones. Entonces, es importante, ¿no? Que sigan estos estudios, ¿no? Con la radioterapia. Por ejemplo, si es que ustedes no pueden llegar a dar un tratamiento quirúrgico de estas adenopatías, podría darse una técnica avanzada, pero lamentablemente solamente tenemos un acelerador lineal aquí en Trujillo que abarca toda la región norte. Y nosotros, por ejemplo, debemos tener un acelerador lineal por cada 300.000 habitantes. Es algo que no vamos a poder cumplir. Y la técnica avanzada del SBRT es importante. En otras patologías sí se está usando, cáncer de pulmón, por ejemplo, en cáncer de páncreas, pero son técnicas de alto costo y también de que necesita un requerimiento aún mayor para la inmovilización del paciente en los tratamientos. Inclusive se trabaja ese tipo de radioterapia avanzada controlando el ritmo respiratorio. Entonces, pero de lo que yo le he podido escuchar, doctor, sí hay una limitante en nuestro hospital que es la patología, ¿no? Siempre vamos a tener esa limitante porque con eso usted va a decidir, por ejemplo, si estamos en un cáncer de ovario mucinoso, con esa característica patológica usted decide quitar el apéndice, porque ya con un cáncer de ovario mucinoso estamos sospechando, por ejemplo, que el cáncer es de origen del tracto gastrointestinal y obviamente
pendicular se tendría que resecar. Pensando que hay que hacer de resecar más de 10 ganglios, ¿no? Conforme a ustedes lo explicaron. Va a depender mucho de la histología, el actuar del médico cirujano. Pero también quería mencionar que no sé si usted ha escuchado de los criterios predictores de resección subóptima, porque el cirujano tiene que saber, ¿voy a poder sacar esta pieza operatoria, este cáncer completamente o no? Si es que es sí, yo voy a tener una citorreducción óptima, ¿no? Voy a dejar menos, en este caso, menos tejido, mencionaron, menos de más o menos, Un o centímetro. sin enfermedad, claro, 1 centímetro, ¿no? Pero si yo tengo ya un tumor residual más de 1 centímetro, o si yo ya estoy sospechando que ya hay, por ejemplo, una resección subóptima, en este caso, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center menciona esos criterios, 9 criterios predictivos de resección subóptima, donde, por ejemplo, me ponen, ¿no? Si es una edad más de 60 años, si tengo un CA 125 más de 500, un ASA 3 o 4, o hay ganglios retroperitoneales suprarrenales mayores de 1 centímetro, si hay adherencias en el intestino delgado, o si veo que el mesenterio con el intestino delgado está comprometido más de 1 centímetro, o si veo que está afectada la arteria mesentérica superior o la área, criterios de que va a ser imposible sacar toda la enfermedad. Entonces hay que tenerlos en cuenta también en el momento de ver en el acto operatorio, porque eso es lo más difícil, decidir en ese momento qué hacer con una patología que no nos indica el nombre y el apellido de la enfermedad, ¿no? Sí, precisamente el doctor José Peña lo había puesto. Lo había puesto en el algoritmo final del doctor Harte, ¿no? Si hace una resección completa y no queda enfermedad residual, los únicos ganglios que tú vas a sacar solamente serán los sospechosos aumentados de tamaño o palpables, y nada más. Pero si queda alguna enfermedad residual, o sea, estamos hablando de una citorrección subóptima, y tú no logras sacarlo y tú te quedas en la subóptima, de nada te va a servir sacar los ganglios si es que tú no sacaste esa enfermedad macroscópicamente hablando. Entonces, sí, sí existen esos criterios y hay algunos criterios que son predictores, ¿no? Que ya el cirujano lo planifica mucho antes y que se puede dar con muchas sorpresas, inclusive en el intraoperatorio, cosas que no se veían en las imágenes y que se recomienda quizás hacer una laparoscopía previa para más o menos tener una visión global de lo que se le va a hacer. Muy bien, doctora, muchas gracias por su aporte, bastante, bastante interesante. Bueno, en vista de eso, eh, solamente recordar lo siguiente. Entonces, no hay que ser tan radical con los ganglios si es que no logramos sacar el tumor primario o los implantes derivados de este, o el compromiso de este, como dice la doctora. ¿No? Si no puedo sacar la totalidad de los implantes, si sé que va a quedar enfermedad residual, de nada me va a servir que yo haga una linfadenectomía, va a ser por las puras. Entonces, el objetivo es sacar el tumor completamente, obviamente de manera intacta, sin romper la cápsula, de ser posible para no contaminar, sacar toda la enfermedad macroscópica que puede haber a nivel de mesenterio, a nivel de intestino, a nivel de paredes abdominales, o a nivel inclusive de la cápsula hepática o de la cápsula esplénica, ¿no? Y de ser posible, inclusive hasta 4A dice, si el 4A lo puedo sacar, o sea, citología de derrame pleural positivo también, pero eso ya es irnos al extremo también pienso, pero igual está dentro de los criterios de inclusión de estos trabajos. Y si es así, enhorabuena, si lo puedo sacar todo y he hecho una resección óptima, el pronóstico va a ser muy bueno, independientemente, estamos hablando de cánceres avanzados, independientemente del tipo histológico. Muy bien, no hay más preguntas, no sé. ¿Alguna pregunta por parte del auditorio? Muy bien, José, sé que te has esmerado, sé que el tema es un poquito amplio. Por lo menos ya tienes una visión global, al menos en la parte ganglionar de la enfermedad de ovario, cáncer de ovario, que en Estados Unidos es bastante común. Nosotros también, en realidad, en neoplásicas, en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, si bien representa la 12ª casuística, por lo menos hay 2 ovarios al mes. Y cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente y su manejo tiene que ser individualizado. Bueno, si no hay más, les agradezco, José, muchas gracias por tu aporte. Espero que tu rotación haya sido fructífera. Bueno, todavía sigue este mes, ¿no? Y puedas seguir aprendiendo con nosotros esa parte de ginecología oncológica.
¿Ya? Muy bien, se les agradece. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta una próxima oportunidad.